Región Emprendedora cuenta con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua fuente de vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua fuente de vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Bueno, muy buenas noches, bienvenido a Región Emprendedora. Verán que hoy estoy en otro lugar. Estoy aquí en el set de Radio Capísima, estoy acá en Chile, así que quise venir y compartir con ustedes este programa desde el set de Radio Capísima 104.9, así que creo que va a ser un programa distinto y vamos a poder compartir como siempre los hacemos con toda la comunidad, pero también con toda la gente que nos escucha a lo largo del país. Hoy nos va a acompañar Alejandro Maureira, economista senior y panelista del programa, quien va además a dar su reporte sobre la economía del mes de diciembre de nuestro país. También vamos a conversar con Stephanie Acuña, cofundadora de Alcu, un emprendimiento que está revolucionando la alimentación de las mascotas mediante el diseño de alimentos innovadores y sustentables para sus perros, para sus mascotas. Y para finalizar vamos a conversar con José Manuel Piedra, conductor del programa de CNN Chile Rompe Paradigma, donde presenta casos, historias de emprendedores, así que comparta la transmisión del día de hoy que va a estar muy entretenida. Agradecemos como siempre a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, también nos refresca a lo largo del día, en nuestras reuniones, en nuestras actividades a diario que tenemos. Y como siempre, agradecer a nuestros partners, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada nos detiene, estos partners que siempre nos ayudan a conectar este fascinante ecosistema de emprendedor de nuestro país. Así que vamos a partir de lleno y vamos a darle el pase a Alejandro Maureira, economista senior, panelista del programa, para que nos comente el reporte sobre cómo está la economía en nuestro país en este mes de diciembre. Alejandro, desde la ciudad de Arica, Chile, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexandro, y muy buenas tardes a todos los emprendedores y emprendedoras en este nuevo reporte. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado hablando durante el año. En la medida que el año fue transcurriendo, partimos el año hablando de inflación, que se venía la inflación, y llegó la inflación. Luego empezamos a hablar de que se viene la recesión, no se viene una recesión, y en algún momento estuve del lado de los optimistas y dije que era posible que incluso nos llegáramos a salvar de una recesión, tema que por desgracia hoy día me estoy retractando. Y voy a explicar el por qué. El gran tema hoy en día es cómo se viene el 2023, estamos terminando este 2022 y todos nos interesa saber cómo se viene el 2023 y para ello vamos a ver cuáles son los fundamentos. Se está hablando de una recesión, pero ¿por qué? ¿De dónde viene? Y eventualmente también este tema de la inflación, ¿cuándo se va a acabar? Sí que vamos a hacer un poco de historia. Vamos a partir hablando del principio. Antes de la pandemia, imagínense hacia dónde me voy a remontar. Antes de la pandemia, tanto el consumo mundial, ¿no es cierto?, y la producción que va aparejada a él, estaba en cierto equilibrio.
¿cierto? O sea, en otras palabras, a nivel mundial comprábamos X cantidad de autos, se construían X cantidad de edificios, casas, se necesitaba X cantidad de cemento, de cobre, etcétera. Y todo eso, si bien con altos y bajos, lo cierto es que estábamos en una suerte de equilibrio. Viene la pandemia y cuando aparece la pandemia, lo primero que sucede es que obviamente nos guardamos absolutamente todos, estuvo todo el mundo guardado, y ello implicó que disminuimos el consumo inmediatamente. Como por ejemplo, dejamos de usar transporte público, dejamos de usar una serie de servicios, empezamos a utilizar otros más locales. Entonces, ¿eso qué implicó? La primera instancia que sucedió fue que se contrae el consumo y había producción para un año. Por ejemplo, los fabricantes de autos no están fabricando para el próximo mes, sino que fabrican, ¿no es cierto?, para el próximo año. Entonces, ¿qué pasó cuando parte la pandemia? Que los autos ya estaban producidos, o sea, ya se habían producido esos autos y eventualmente estábamos, ¿no es cierto?, con el consumo retraído. Eso lo que implicó fue que al principio los precios bajaran. Y de hecho fue lo primero que vimos en la pandemia, que eventualmente los precios empezaron a bajar, pero eso también trajo aparejado que la producción mundial empezó a bajar. Claro, si a mí no me están comprando, eventualmente no necesito producir lo mismo que antes. Y no solamente por eso, sino que muchas fábricas también, por temas del COVID, tenían que cerrar, mantener a sus trabajadores a salvo, entonces la producción mundial fue cayendo. El consumo disminuyó y la producción mundial también. Y en ese momento fue cuando empezamos a advertir que se venía un periodo inflacionario. ¿Por qué? Porque sabíamos que una vez que se ejecutaran las aperturas, íbamos a salir a consumir. Ahora íbamos a necesitar otras cosas y otras cosas que no se estaban produciendo. Entonces, la inflación que hoy día estamos viviendo, hasta el día de hoy estamos viviendo, tiene que ver con que la demanda, nosotros empezamos a consumir mucho más fuerte una vez que se generó la apertura y la producción, para, digamos, satisfacer esa demanda, no estuvo. ¿Recuerdan cómo el año pasado, por ejemplo, las personas que compraban un automóvil se lo entregaban en 6, 7 meses, incluso 9 meses después? Fíjense que tiene que ver con esto, porque la producción no daba abasto. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque ojo que esto es importante para entender el momento actual. Para solucionar ese problema de inflación, lo que hay que hacer es, obviamente, aumentar la producción. Si yo aumento la producción de manera tal de que se equipare con el consumo, eventualmente la inflación debiera tender a bajar y con eso todos felices y contentos. Y estábamos en eso cuando a Rusia se le ocurrió invadir a Ucrania. Y con eso, eventualmente, este aumento de la producción, que ya sabíamos que iba a ser paulatino, porque no es cosa llegar y la fábrica empezar a trabajar con todo, sino que iba a ser paulatino, fíjense que eso se empezó a retrasar. Y como se empezó a retrasar, el tema de la inflación se volvió algo mucho más grave de lo que estábamos pensando. Para poder detener esta inflación, que se sabía que se venía, como la producción no está aumentando, los bancos centrales lo que tuvieron que hacer fue aumentar las tasas de interés. Los bancos centrales, cuando suben la tasa de interés, lo que hacen es que fomentan el ahorro, que uno dice, oye, esto entre gastarlo y ahorrarlo, oye, está muy bien ahorrar. Entonces, por ende, a mí me conviene ahorrar en vez de gastar. Y con eso restamos consumo. Y por otro lado, también hacen mucho más caros los créditos. Entonces, si yo estoy endeudado, o me voy a endeudar, o voy a usar la tarjeta de crédito, la pienso 2 veces y digo, ¿sabes qué? Mejor no consumo eso, porque no quiero pagar mucho por la tarjeta de crédito. En algún momento comentamos en este programa, hablamos del uso de la tarjeta de crédito, donde comentamos que con el alza de tasas que se venía y que se produjo, eventualmente usar la tarjeta de crédito era lo peor que podíamos hacer en estos momentos. Con ello, lo que se buscaba era retraer el consumo. ¿Cuál es el problema? Que el consumo ya está bastante bajo en nuestra economía y la producción todavía no sube y no se equipara. Estos dos elementos van a explicar el momento actual. Los bancos centrales, al subir las tasas de interés, también van generando el siguiente dilema. Fíjense que las empresas que sobrevivieron a la pandemia eventualmente llegaron ya mal. Muchas empresas y muchos emprendedores de acá saben de qué estoy hablando, que terminaron la pandemia como diciendo, oye, con una tremenda resaca, diciendo esto fue tremendo, etcétera. Y resulta que ahora, ¿no es cierto?, más encima, si tenían deudas, esas deudas han crecido en parte porque se tuvieron que renegociar o algo por el estilo, más las tasas de interés que están bastante altas. Entonces, hoy día las empresas llegan a este escenario endeudadas y con problemas de liquidez. De hecho, vamos a hablar que la recesión que se viene es un problema de la liquidez de las empresas actuales. Entonces, a partir de ello, uno empieza a configurar el mapa de qué es lo que está sucediendo ahora.
Los bancos centrales subieron las tasas de interés para disminuir el consumo y con eso bajar la inflación, y lo están logrando, pero no lo están logrando de la manera acelerada que habían pensado. Hay buenas noticias con respecto a la inflación va cayendo, pero aquí es donde el optimismo empieza a bajar cuando uno dice, ojo, pero el consumo tampoco es que esté tan disparado como para eventualmente que retrayéndolo la inflación baje, porque aquí hay un problema de producción. Y mientras no elevemos la producción, eventualmente el problema va a persistir. Y es ahí donde se empieza a configurar, digamos, la recesión que se viene. Hoy día, para que las empresas empiecen a producir, no hay incentivos. Fíjense que el consumo está retraído. Si es que eventualmente quieren ampliar la planta o algo por el estilo, resulta que endeudarse sale mucho más caro, entonces tampoco encuentran financiamiento barato. Muchas empresas llegaron a este momento económico a mal traer. Conozco a muchas que soportaron, han soportado los últimos años con mucho esfuerzo, y claro, ya están en una situación bastante delicada. ¿Qué quiere decir delicada? Que cualquier salto, cualquier sobresalto, eventualmente ya están como a punto de tirar, ¿no es cierto?, la toalla, decir, no, ¿sabes qué? Yo no quiero más guerra. Entonces, ahí es cuando uno dice, la solución para evitar una recesión está en el incentivo de la producción. Y en Estados Unidos, y aquí fue lo que generó este optimismo que comenté en los meses pasados, en Estados Unidos hay fomento de la producción y por ende las cifras de producción y de empleo en Estados Unidos han estado mejor a la que hemos estado esperando, así que poroto para Estados Unidos. Después vino China, y en China también, que están todavía con el COVID, que están con esta estrategia de COVID-0, relajaron esas medidas y con eso fomentaron el consumo y la producción, fueron aumentando, así que China también trajo mejores noticias económicas de las que esperábamos, y con eso eventualmente también se va a sumar Europa, donde la invasión rusa a Ucrania está al menos contenida. Entonces, desde ese punto de vista, no está creciendo, el problema no está escalando, sino que parece contenido y eventualmente que ahí se va a quedar o va a ir disminuyendo. Desde ese punto de vista empezamos a encontrar buenas noticias a nivel mundial, pero resulta que venimos con esta resaca, este problema de producción, que va a generar una recesión técnica, digamos, no tan fuerte como la que estábamos esperando, que muchos esperaban, pero va a llegar. Y eso se va a producir, lo que van a escuchar hablar muchas veces, que eso se está produciendo en este momento, o en el primer trimestre del próximo año, o en el segundo trimestre del siguiente. Desde ese punto de vista, la producción mundial debiera bajar y eso va a durar más o menos hasta el segundo semestre del próximo año. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta junio, julio del próximo año vamos a estar, digamos, en este capítulo recesivo. Cuando llegamos a Chile, la historia es un poco distinta. ¿Por qué? Porque aquí en Chile, junto con toda esta otra bola que también nos está afectando a nosotros, tuvimos un efecto de incertidumbre política que frenó el crecimiento de las empresas y también, ojo con esto, no hay ninguna estrategia de fomento de la producción. Si nosotros revisamos el programa de gobierno actual, los dichos que ha dicho el ministro de Hacienda, las estrategias que ha puesto el ministro de Hacienda, en ninguna de ellas va a hablar de producción. Y si bien en algunas dice, no, es que tenemos un programa ProPyme, ojo que es un préstamo. Y los préstamos a las tasas actuales no conviene tomarlos. Y también, digamos, hay incentivos que son bastante pequeños. Desde ese punto de vista, hacen suponer que eventualmente una recesión en Chile va a ser más profunda de lo que habíamos pensado, desgraciadamente. Y hay un indicador que a mí personalmente me prendió alertas, que tiene que ver con la creación de empresas. En nuestro país se está desacelerando la creación de empresas y a septiembre del año 2021, a septiembre de este año, ya habíamos perdido un 20% menos de empresas se habían creado en Chile con respecto al año anterior. ¿Qué significa esto? Que en Chile se han creado 2.000 empresas menos que en un año normal. Y esto es lo que hace suponer que eventualmente viene una crisis, una recesión que va a ser más fuerte de lo que estábamos esperando. Esto me lleva, obviamente, a decir cuáles son, digamos, las proyecciones económicas que tengo para el 2023, y las proyecciones económicas son las siguientes. Vamos a tener una baja de la producción, digamos, según los análisis que he hecho, vamos a llegar a un PIB del menos 1,8%, o sea, una construcción bastante importante, lo cual nos va a llevar a un desempleo, y aquí ojo con esto, de un 8,5%. Un desempleo del 8,5% parece no ser tan malo porque no lo es. Desde el punto de vista de cifras, no lo es. Los que tenemos un poco más de años nos acordamos del 13% de la crisis asiática, donde básicamente el que no conocía a un amigo que no estuviera sin trabajo, no era chileno, decíamos nosotros. Entonces, claro, desde ese punto de vista, el desempleo va a ir disminuyendo, pero ojo, que lo que vamos a ver
más allá de desempleo, es una caída en el deterioro de la calidad del trabajo. ¿Qué significa esto? Que este 8,5% va a estar subsidiado por trabajo informal, que se espera un alza del trabajo informal, y también por trabajos, digamos, de menos remuneración. Entonces, claro, estamos esperando una baja de la producción nacional y eventualmente también, digamos, con una caída más que en la cifra, en la calidad del empleo, que hay que tener ojo con eso. Esto básicamente va a disminuir el consumo y el consumo también, o sea, se va a retraer menos 4,5%, es más o menos lo que tengo proyectado para el próximo año. Vamos a tener una restricción del consumo, tanto porque las tasas de interés están altas y también, digamos, por este deterioro que se viene y la falta de fomento a la producción, hay que destacar eso, y con ello también me hacen prever que la tasa de política monetaria no va a bajar tanto como esperábamos. O sea, en otras palabras, más encima el próximo año vamos a tener un escenario donde los tipos de interés van a estar altos. O sea, en otras palabras, la pregunta es cómo vamos a fomentar la producción si incluso el financiamiento va a estar alto, y con todos estos elementos se empieza a configurar cómo se viene el año 2023. Entonces, y para no dejarlos obviamente tristes diciendo, bueno, se viene un año pésimo, vamos a lo que nos compete. Primero que nada, cuando siempre que me pregunten, ¿es un buen momento para emprender? Siempre es un buen momento para emprender porque somos emprendedores. ¿Y qué significa esto? Que del momento que sabemos esta información podemos tomar decisiones para que eventualmente los efectos negativos que tengamos desde el punto de vista económico no nos afecten tanto y también eventualmente veamos las oportunidades que hay en ellos, como por ejemplo ya sabemos que se empiezan a privilegiar aquellos productos de consumo de menores precios por sobre aquellos productos, ¿no es cierto?, de marca o de mayor calidad que también tienen precios más altos. También sabemos que no es momento por ningún motivo para tomar ningún tipo de préstamo, crédito, etcétera, al menos que sea una buena oportunidad que esté aparejada, ¿cierto?, apalancada con un activo de por medio, como por ejemplo, si yo me compro una casa, ojalá esa casa, ¿no es cierto?, el crédito sea un 70% del valor de la casa y el valor del activo, en caso de problema, cubra eventualmente la deuda. Dentro de eso también no me quedo con, o sea, no se me quitan las esperanzas que aparezca eventualmente un programa por parte de Hacienda, del ministro de Hacienda, que hable de fomento de la producción y ojo, que si bien se ha hablado de bonos para la clase media, eso puede agravar la situación porque lo que estaría haciendo es fomentar el consumo de un área que ya tenemos inflación. Entonces podría ser contraproducente en este momento. Así que desde ese punto de vista, ojo que ya hemos pasado por crisis, hemos sobrevivido a cuánta cosa en nuestro país, incluyendo también una pandemia. Así que nos vamos a pasear eventualmente esta crisis que se viene. Y por último, el dólar. El dólar me van a retar el último mes del año, primer mes que me caigo del año, donde me alejo del valor del dólar. Estuvimos súper asertivos este año. De hecho, en algunas oportunidades 1 o 2 pesos con respecto al dólar me equivoqué. Y claro, para este mes había dicho que yo veía el dólar a 930, pero hoy día están en 889. Perdón por ello, y esto se debe por estas buenas noticias que han llegado tanto de Estados Unidos como eventualmente también de China, que han hecho que eventualmente el dólar baje. ¿Qué es lo que viene para el dólar en los próximos meses? Para el próximo mes yo espero, de hecho, ojo con esto, para el próximo año yo veo el dólar a 900. Si me preguntan, bueno, ¿a cuánto hay que apostar? Yo apuesto a que el dólar en diciembre del año 2023 va a estar en 900 pesos, voy a explicar por qué luego. Pero en este momento, como estamos en la temporada de la fruta acá en nuestro país, el dólar tiende a bajar. Hasta marzo empieza a bajar y después va a empezar a subir. Entonces, ¿qué es lo que espero para los próximos 30 días? Que el dólar llegue a los 878 pesos. Y fíjense que aquí me la juego incluso con 2 pesos, un peso adicional, va a bajar 11 pesos de aquí a 30 días y que en 2 meses va a llegar a 850. Fíjense, la bajada que eventualmente va a tener el dólar empieza a bajar en esta época y después de eso empieza a subir. Analistas ven el dólar en 880 o menos el próximo año, pero creo que el escenario de un nuevo proceso constituyente, por muy acotado que sea, va a seguir generando este problema de inflación y sobre todo el déficit en cuenta corriente que explica el valor del dólar hoy en día, no creo que se solucione durante el próximo año, sino que va a ser permanente por lo menos durante el 2023. Exacto, excelente Alejandro Maureira, economista seniors y panelista del programa. Gracias Alejandro y obviamente que tengas una linda Navidad, que el año nuevo sea un año de, como siempre digo, de reflexión por lo que hicimos, pero también de esperanza por lo que se viene el 2023, así que nos vemos el próximo año
con los reportes de economía que siempre son tan útiles y tan necesarios para todos los pequeños, medianos empresarios y también para los emprendedores. Gracias, Alejandro. No, gracias a usted y saludos a todos.